Hola, hola, sean bienvenidos a este nuevo video de su canal Deshilando Mates. El día de hoy vamos a deshilar un tema muy interesante, muy importante, sobre todo muy bonito y muy aplicable, que es pues el análogo de la integral simple y común que conocemos, pero para funciones de dos variables que generan una superficie en el plano tridimensional. Brevemente haciendo un repaso, quiero que recuerdes cómo describíamos la integral por definición de suma de Riemann. Nosotros decíamos que cuando la función f de una variable era positiva o cero, nosotros podíamos tener un intervalo de a b que íbamos a particionar x0, x1, x2, así hasta xn, donde x0 era a y xn era b. Entonces nosotros a partir de ahí trazábamos un conjunto de rectángulos, ¿sí? Le sacábamos su área. Después sumábamos todas esas áreas y una vez sumadas dichas áreas, pues tenía un aproximado al área bajo mi curva. Entre más rectangulitos hubieran, bueno, pues más cercana iba a ser esa área al área real bajo la curva. Y bueno, pues esa era la suma de Riemann, ¿no? Decíamos, bueno, pues entonces tú vas a sumar la base por la altura, donde la altura es f de xk, un asterisco por el punto muestra, por la base, ¿no? La base por la altura. Esta es la base, esta es la altura. Sumo bases por alturas, tarán. Ahí estás. Y luego si tienes muchísimos rectangulitos, bueno, pues más cercana va a ser entonces al área real bajo esa curva, ¿no? Bueno, nosotros vamos a usar esta analogía, este criterio, este antecedente de la integral vista por Riemann para definir una integral doble. ¿Qué vamos a obtener ahora con una integral doble, Emilio? Bueno, pues mira, cuando nosotros tenemos una superficie en el plano tridimensional, dicha superficie pues va a tener una proyección sobre el piso, sobre el plano XY. ¿Y eso qué va a ser? Pues una sombra, ¿no? ¿Cómo va a ser? No sé, es una sombra que vamos a llamar una región R. Sobre esa región R, ¿qué vamos a hacer, Emilio? Bueno, pues lo que vamos a hacer es aproximar el área de dicha región R mediante, ya sean rectángulos, cuadrados. Yo quiero aquí dibujar cuadrados. Bueno, pues dibujo cuadrados, todos dentro de dicha región. Si se sale, pues ya no juega. Y luego, Emilio, bueno, pues ya que aproximaste esa área, quiero que escojas un punto muestra. Recuerda que estamos en el plano XY. Estamos trabajando ahorita inicialmente en la proyección en la sombra de dicha superficie, de esta superficie de acá, ¿no? Vas a agarrar un punto muestra sobre alguno de los rectángulos. Por ejemplo, yo quiero agarrar este va a ser mi rectángulo o mi cuadrado muestra, y vas a agarrar un punto muestra dentro de él o incluso sobre su frontera, sobre los lados que lo conforman. Por ejemplo, yo puedo agarrar este, ¿no? El punto medio, el centro de gravedad. Bueno, pues a ese punto medio le va a corresponder ahora sí una altura z que va a vivir sobre la superficie z igual a f de x, ¿sí? ¿Con eso qué hago, Emilio? ¿Con qué hago con este z que le corresponde a este punto muestra? Con eso estás midiendo la altura de un paralelepípedo, ¿sí? Que va a habitar sobre esta superficie. Yo sé que mi dibujo ahorita ya quedó muy feo, hacia mano alzada, pero es la idea. Lo que correspondía a una partición de un intervalo con rectangulitos y demás, ahora acaba de ser una partición, ¿sí? De rectángulos o cuadrados sobre el plano XY. Pero ahora vamos a tener una suma ya no de rectángulos, sino una suma de paralelepípedos, de volúmenes. Entonces, bajo esa idea y bajo esa semejanza de la suma de Riemann para una función de una variable, ahora a una función de dos variables, pues eso es como vamos a definir la integral doble. Nosotros tenemos aquí una función de dos variables, z igual a fxy, su gráfica en tres dimensiones, y su sombrita, una sombrita que vamos a delimitar sobre el plano XY. Dicha sombrita te la pongo aquí en la figura 1 que te acabo de circular. Y sobre esa sombrita, ahora sí vamos nosotros a dibujar nuestros cuadrados dentro del área que conforma esa sombra. Y vamos a ir contando cuántos hay. Pues uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bueno. Para evitarnos andar contando y contando, vamos a asignar un subíndice que conforme vaya iterando, vaya contabilizando cada uno de los cuadrados que yo dibujé, que yo señalé dentro del área que conforma la sombra de la superficie original.
Una vez hecho esto, bueno, pues, ¿cuál es el área de un solo rectángulo de todos los que dibujé? Ah, bueno, pues, a ver, lo voy a colorear de amarillo. Ese va a ser mi cuadrado muestra, mi rectángulo. Puede ser cualquiera de los dos. Yo dibujé cuadrados ahorita. Bueno, nos quedamos con cuadrados. Coloreo el área de mi cuadrado muestra y digo, mira, pues, esa área va a medir delta de área. Delta área con un subíndice K, que ¿qué es lo que me indica? El número de cuadrado, ya sea el cuadrado uno, el cuadrado 2, el cuadrado 3, el cuadrado n, el que tú quieras. ¿Ok? Eso es lo que va a ser ese subíndice. ¿Y cuánto mide esa área? Pues un delta de área. ¿Por qué delta de área, Emilio? Bueno, pues porque si tú te fijas aquí, este sería el incremento en X, esto de acá sería el incremento en Y, y entonces por la fórmula del área de un cuadrado sería base por altura, donde la base es el delta X y la altura el delta Y. ¿Ya viste? Bueno, habiendo hecho esto, encontramos un punto en el interior o en la frontera de dicho cuadrado que va a ser nuestro punto muestra. En este caso yo agarré este, que recuerda que ese punto nos va a servir para medir una altura. Porque cuando yo evalúo a la función, a la superficie f de x, y en este punto muestra que habita en el interior de mi cuadrado, voy a obtener su altura correspondiente. Es decir, la función de dos variables evaluada en este punto sobre el piso. ¿Ok? Bueno, habiendo hecho esto, entonces pues ya, ¿no? Las coordenadas de dicho punto muestra, x sub k y sub k, donde k es el iterador, ya vimos que nos va a ir contando el número de rectángulo o de cuadrado y nos va a decir si aquí, por ejemplo, tengo x1 y 1, ah, bueno, pues nos dice, mira, pues habita sobre el cuadrado número uno y tiene coordenada x1 y 1, etcétera, ¿no? Simplemente son iteradores y los asterisquillos esos que ves ahí arriba nada más son un indicador, una notación para saber el punto muestra que vamos a agarrar. Es decir, mira, donde esté tu punto muestra, mientras esté en el interior o en los extremos de tu cuadrado muestra, ¿no? No puedo agarrar un punto muestra acá. ¿Por qué, Emilio? Bueno, pues porque en primero estoy fuera de la sombra que delimite, fuera de la sombra que delimita mi superficie y pues ni siquiera estoy en uno de mis cuadrados muestra que yo dibujé, ¿verdad? Tengo que ser coherente en la elección de dicho punto muestra. Bueno, habiendo hecho esto, ahora sí, ya nos vamos al plano tridimensional, en donde ya entra la altura. Fíjate que aquí estaría el punto muestra y le corresponde esta altura, y con eso nosotros medimos la altura de ese paralelepípedo que se genera en tres dimensiones. ¿Sí? Fíjate que ahí se asocian los colores, está coloreadito de amarillo, acá está la región que dibujamos, etcétera, etcétera. Y entonces ahora, en lugar de definir una sumatoria de áreas, como era en el caso de una función de una sola variable, voy a definir una sumatoria de volúmenes. Y en lugar de ser áreas de rectángulos, van a ser volúmenes de paralelepípedos. En este caso, ¿cuál sería el volumen de este paralelepípedo muestra? Bueno, pues fíjate que el área de la base, recuerda que el área de un paralelepípedo es el área de la base por su altura. Ah, bueno, pues entonces el área de ese paralelepípedo muestra va a ser el área de la base, que mide delta área sub k, lo vimos aquí en la primera imagen, por su altura. ¿Y su altura cuál era? Ah, bueno, pues era la función de dos variables evaluada en el punto muestra que yo seleccione. Ok, Emilio. Y con eso ya tenemos el área de un solo paralelepípedo. Sin embargo, fíjate que conforme yo le asocio un paralelepípedo a cada uno de los cuadrados que hice al inicio, obtengo algo así, mira, una familia, un conjunto de paralelepípedos que tratan de juntos aproximar el volumen de la superficie z igual a f de xy. ¿Ok? Entonces, si aquí este nada más es de un solo paralelepípedo, ¿cómo le hago para llegar a la aproximación del volumen de la superficie que genera nuestra z igual a f de xy? Ah, bueno, pues suma el volumen de este paralelepípedo más el de este otro más el de este otro, súmalos todos y con eso vas a tener una aproximación de área. Entonces, nosotros tendríamos la suma. Sí, tendríamos la suma desde k igual a 1. Ay, 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 aquí ando ya escribiendo un poquito mal. Desde k igual a 1 hasta cuántos, pues no sé, ¿de cuántos fue tu dibujo inicial? Ah, bueno, pues en el dibujo inicial yo consideré n rectángulos. Ah, bueno, entonces van a haber n paralelepípedos.
Ok, desde el primer paralelepípedo hasta el n que hayas dibujado. ¿Y qué voy a sumar? Pues las áreas de cada uno de ellos, que es lo que encontramos acá, aquí, ¿no? Anteriormente. F de x sub k asterisco y e sub k asterisquillo. Y listo. Con eso ya tengo una suma de volúmenes que me van a dar o me van a tratar de dar el volumen generado por mi superficie z igual a f de xy. Si te fijas, lo que estamos calculando es el volumen de la superficie en una determinada región del plano XY. Es decir, aquí lo que nosotros calculamos fue el volumen de esta Z sobre o generado en esta sombrita que tenemos, ¿no? Es como si tú recargaras tu mano sobre el escritorio en el que estés trabajando y ves su sombra y te pones a dibujar un montón de cuadraditos dentro de esa sombra sin mover tu mano, le asocias una altura y sumas los volúmenes de todos los paralelepípedos que se generaron y dices, ah, mira, ya pude calcular aproximadamente el volumen del volumen que genera mi mano respecto a su sombra, ¿no? Es decir, el volumen bajo mi mano. Ok, dicho esto, vamos entonces a empezar a formalizar esto. Si nosotros hubiéramos tomado rectángulos, nosotros hubiéramos medido la diagonal del rectángulo de mayor área, es decir, hubiera tenido una diagonal quizás más larga, no lo sé, hubiera podido ser o no hubiera podido ser. Para evitarnos broncas, simplemente agárrate la diagonal más larga del rectángulo que dibujaste y esa va a ser, esa medición va a ser la norma más grande de la partición que hicimos. Entonces, cuando esa norma de esa partición tiende a ser cero, es decir, cuando tienes un rectángulo dentro de la sombra y su diagonal es esta, bueno, cuando esa diagonal se empieza a hacer chiquita, ¿qué pasa? Pues que si tú tienes, por ejemplo, acá otros así, bueno, conforme esto se haga chiquito, te van a caber más rectangulitos o cuadrados internamente, ¿no? Es una definición equivalente a lo que hacíamos cuando decíamos, entre más rectángulos tengas, es decir, cuando n tiende a infinito, cuando el número de rectángulos tiende a infinito, mejor va a ser la aproximación del área. Ah, bueno, esto es un equivalente. De hecho, si nosotros hubiéramos hecho un arreglo matricial de n filas, m columnas, en el plano x y nosotros hubiéramos podido hacer una doble sumatoria para obtener una doble suma de rima. No obstante, aquí el objetivo es que entiendas el concepto más allá de el formalismo detrás de esto. No nos vamos a meter a análisis real, no nos vamos a meter a particiones, a producto cartesiano, demás. Vamos a dejarlo a nivel concepto. Entonces, cuando esa norma de cuando la diagonal más larga tiende a ser cero, de la suma de las áreas, bla, 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 por, es decir, el área de la base por la altura, esto va a ser la integral doble de la función f de xy sobre una región que es su sombra llamada R diferencial de área. Y eso de ahí es la integral doble. Entonces, habiendo dicho qué es la integral doble, pues, ¿qué necesitamos para calcular integrales dobles? Pues saber definir bien la región de integración, ¿verdad? La región sobre la que yo voy a estar integrando a esa superficie. Entonces, nosotros necesitamos saber describir esto. Y pues van a haber un montón de opciones para describir una sombra de una superficie, porque pues lo más fácil es que digas, pues mira, en el plano XY, pues tú descríbelo con un rectangulito y dame el volumen bajo la superficie cuando su sombra es este rectangulito. Pero también puedo decir, pues si yo me quiero ver más alza, me quiero ver más picudo, bueno, pues a lo mejor describo esa sombra por la intersección entre dos parábolas. Y a ver, dame el volumen bajo esa superficie cuando su sombra es la intersección entre estas dos parábolas. O más aún, puedo decir, mira, ni tú ni yo. Si nosotros tenemos regiones polares, se hace un cardioide y una circunferencia, dame a lo mejor el volumen cuando su sombra es la intersección entre la circunferencia
y el cardioide. ¿Sí? Podemos decir nosotros varias sombras de la superficie y encontrar el volumen bajo la superficie en esa sombra. Sin embargo, vámonos al caso más sencillo. El objetivo no es saturarte. Cuando nosotros escribimos la sombra de dicha superficie mediante un rectángulo R. Dicho rectángulo se va a denotar como R igual a el rectángulo con longitudes, con dimensiones AB por CD. Esto es producto cartesiano, no lo vamos a ver ahorita. Lo que quiero que veas es que esto lo que te da es la longitud de las longitudes de los lados de tu rectángulo. Por ejemplo, aquí fíjate, el primero es A, B. Ah, bueno, ese es el intervalo en X que va desde A hasta B. Ese es un lado. Y el otro nos dice C, D. Ah, bueno, es el intervalo de C a D. Y eso nos da el otro lado de nuestra región rectangular. ¿Sale y vale? Eso es lo que quiero que veas, que analices, que entiendas. Recuerda que este video es una introducción, es para que te apropies del concepto. En otros videos ya vamos a entrarle con mayor rigor. Ahorita no, no te quiero llevar corriendo. Vámonos poco a poquito, suavecito, rico, disfrutándolo, sin que nos lastimemos, sin que nos espinemos. Y bueno, de esta forma, esta es la notación. Así que te lo es la notación de nuestra región de integración, de nuestra sombra, sobre la que vamos a encontrar el volumen de una superficie. Y resulta que cuando nosotros integramos sobre una sombra, sobre una región de integración, que es ya sea un cuadrado o un rectángulo, nosotros tenemos un teorema muy importante que se llama el teorema de Fubini. Fubini, Fubini Spaghetti, Fubini italiano. Es un matemático que nos regaló este teoremita que dice varias cosas, pero entre las cosas que dice, nos dice, valga la expresión, mira, si tú quieres calcular la integral doble de una función sobre una sombra rectangular, entonces tú puedes delimitar límites de integración, ay, 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 f de x, y, por ejemplo, en el siguiente orden, dy, dx, en donde y, fíjate que la integral interna es la de y la integral externa es la de x. La integral interna de y, ¿de dónde a dónde iba? Ah, a ver, pues es que Emilio me dijo que en el intervalo CD, que es el que está sobre el eje y, nosotros vamos desde C hasta D porque es el intervalo que va de C a D. Era lo que decía esta notación. ¿Ok? Entonces, Y va de C a D, mientras que X va ¿de dónde a dónde? De A a B. Eso es el intervalo en el eje X. Pero Fubini dice, pero no te preocupes, puedes invertir el orden de integración, o sea, puedes integrar al revés. Primero respecto de X, donde la integral interna sea la de X y la externa sea la de Y. Aquí me equivoqué, voy a escribirle Y bien. ¿Ok? Y la externa sea la de Y. Entonces ahí como quedaría, Emilio. Bueno, pues simplemente se invierten los límites de integración. El de C a D pasa a ser los límites de la integral externa, mientras que el de A a B, que era la externa, pasa a ser la interna. A B. En cristiano, simplemente no importa el orden en el que integres, tú puedes invertir el orden de integración, integrar primero respecto de x y luego de y, o bien primero respecto de y y luego respecto de x, siempre y cuando tu región de integración sea un rectángulo o el equivalente a un rectángulo, porque bueno, hay otros sistemas coordenados, ¿verdad? Pero ahorita no lo vamos a ver, ahorita estamos trabajando en nuestro plano cartesiano común y corriente, dibujando una región rectangular o cuadrada. Entonces, eso es lo que nos dice el teorema de Fubini. No importa cómo delimites tú tus límites de integración, simplemente los puedes invertir. Ah, ok, Fubini, muchas gracias. Si ahorita no te ha quedado clara la idea, ahorita con un ejemplito lo vas a entender y vas a decir, ah, ya, eso es lo que quería decir el fastidioso de Emilio. Ok, entonces esto de aquí es el teorema de Fubini. Fubini. Es una parte del teorema de Fubini y es el que vamos a usar nosotros para resolver este ejercicio. Determina el volumen del sólido bajo la superficie, es decir, el sólido que se forma bajo la superficie z igual a 2 menos x cuadrada menos y cuadrada
Esto es lo mismo que escribir f de xy igual a 2 menos x cuadrada menos y cuadrada. Es un paraboloide, ahorita lo vas a ver graficado. Sobre el cuadrado, ojo, ya es un cuadrado que va a tener de longitudes base 1 y altura 1. Es decir, aquí de AB iría desde 0 hasta 1 y de CAD también desde 0 hasta 1. Es decir, va a partir del origen y en X llega a 1, parte del origen y a Y llega a 1. Si nosotros vamos dibujando estas situaciones, nosotros vamos a tener esto, mira. Esta superficie azul es nuestro paraboloide. Es un paraboloide que apunta hacia abajo, cóncavo hacia abajo. Y este cuadradín de aquí es la región de integración, es la sombrita que me interesa de ese paraboloide. Fíjate que va en X, aquí está el eje X, desde 0 hasta 1, y en Y, aquí está el eje Y, también desde 0 hasta 1. ¿Ok? Y eso es lo que nos dice esta notación. El intervalo de 0 a 1 y en Y también de 0 a 1. Entonces va a ser base de 0 a 1, altura de 0 a 1, por muy informal que nos veamos. Si aquí está viendo a alguien que estudie matemáticas puras, yo sé que esto es informal, que lo formal es el producto cartesiano, bla, 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 pero ahorita estamos apropiándonos de un concepto y vamos a ver cómo funciona este ente matemático llamado integral doble. Entonces nosotros queremos obtener el volumen de ese paraboloide sobre esta región cuadrada que nosotros tenemos aquí. Fíjate que incluso aquí en esta gráfica que te presento se ven las particiones que pudiéramos hacer para dibujar un montón de paralelepípedos, ¿verdad? Entonces, esto es lo equivalente a que sobre esta región cuadrada que yo tengo aquí, yo dibuje paralelepípedos chiquitines ahí, ¿sí? Uno tras otro, lo sume y obtenga el volumen bajo el paraboloide. Fin. Ok, Emilio. ¿Y luego cómo quedaría? ¿Cómo se vería únicamente ese sólido que genera el paraboloide sobre esta región cuadrada? Así, mira. Aquí está la región cuadrada y lo único que nos importa es la sección del paraboloide descrita o sombra, que tenga como sombra a esta región cuadrada. ¿Sí? Fíjate que ahí te lo puse con un color esmeralda, con un color más bonito, más fuerte para que lo distingas. No me va a importar todo el resto del paraboloide, solamente me va a importar aquel que habite en la sombrita cuadrangular que ya te describí. Si nosotros quitamos todo el paraboloide de que nos sobra y nos quedamos únicamente con la región esmeralda, nos quedamos con este sólido. Lo que vamos a encontrar es el volumen de todo este sólido. Fíjate qué bonito, ¿verdad? Parece un diamantito, como una joyita. De todo este sólido es lo que vamos a encontrar nosotros el volumen. Ese es el volumen que nos piden. Y nosotros vamos a hacer uso del teorema de Fubini. Ok, Emilio. Entonces, el volumen va a estar dado. Ah, claro, fíjate que la sombra, que es ese cuadrado de 0 a 1, de 0 a 1, en el plano XY, vamos a verlo acá. En el plano XY está escrito por puros números positivos, fíjate. X va de 0 a infinito y Y también va de 0 a infinito. Estamos en la región positiva del plano XY. Todo esto es la región positiva. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás trabajando una superficie en la región positiva del plano XY, estás trabajando si la altura de la función, es decir, si la función es positiva en cualquier punto positivo del plano XY, entonces quiere decir que estamos trabajando en el primer octante. ¿Qué hubiera pasado con los puntos que están habitando acá abajito del paraboloide? Es decir, aquellos puntos que sí están sobre la parte positiva, el primer cuadrante del plano XY, aquí, a ver, aquí está el primer cuadrante. ¿Qué hubiera pasado con aquellos puntos? Por ejemplo, si yo agarro este punto sobre el plano XY, a este punto del plano XY le corresponde este punto hacia abajo, que estaría más o menos como por aquí, del eje Z. Y eso ya le correspondió a un número negativo, ¿verdad? Ah, ok, eso no me interesa.
Pero si yo agarro solamente aquellos del primer cuadrante, como este de aquí, en donde su altura al paraboloide sea positiva, es decir, que f de x, y sea mayor o igual que cero, positiva o incluso cero, entonces quiere decir que estoy trabajando sobre el primer octante del plano tridimensional, y cuando estoy trabajando con una superficie definida en el primer octante del plano tridimensional y le encuentras el volumen, perdón, y encuentras la integral doble, entonces esa integral doble en efecto representa un volumen. Yo no podría decir que estoy calculando el volumen cuando estoy trabajando con valores de z negativos, porque estaría teniendo una suma entre valores positivos, valores negativos, estaría sumando, restando, haciendo cosas ahí y no estaría obteniendo un volumen. Es la misma situación que hacíamos cuando encontrábamos el área bajo una curva. Decías, mira, la función es positiva. Ah, bueno, la integro desde A hasta B y eso me va a dar el área bajo la curva. Fin. Ese es el equivalente. Ahora aquí lo que digo es, ah, bueno, mi función está definida sobre el primer octante. Ah, bueno, hago la doble integral sobre una región rectangular o cuadrada, donde los límites de integración van a ser respectivamente los límites de dicha región cuadrada. Vamos a escribirlo, no te espantes. Entonces el volumen va a ser la doble integral de nuestro paraboloide diferencial de área sobre una región R. ¿Quién es esa región R? Aquí me lo dicen. El rectángulo, en este caso el cuadrado, que va de 0 a 1 en X y de 0 a 1 en Y. Ah, ok, entonces esto sería lo mismo que f de x, y. Por ejemplo, si propongo el orden de integración de y de x, y de dónde a dónde va. A ver, vámonos. Y de dónde a dónde va. Y va de 0 a 1, pero x también va de 0 a 1. Ah, ok, a ver. Entonces, y va de 0 a 1, x va de 0 a 1 también. ¿Ok? Pero por el teorema de Fubini yo también puedo hacer f de x, y, invertir este orden de integración y primero empezar integrando respecto de x y luego respecto de y tener la integral de 0 a 1 y de 0 a 1. ¿Cuál fue la diferencia, Emilio, si los límites de integración te quedaron también de 0 a 1? El orden de integración. Porque recuerda que estas dobles integrales, a la hora en la que la evaluemos, empezamos integrando lo interior. Por ejemplo, aquí si yo tengo una función de x y y, comienzo integrándola respecto de x, la evalúo de 0 a 1 con teorema fundamental del cálculo y ese resultado lo vamos a integrar finalmente respecto de y, también de 0 a 1. Lo vamos a hacer ahorita, no te preocupes. Entonces, el volumen sería la integral de 0 a 1 y de 0 a 1 de f de x, y. ¿Quién era f de x, y? 2 menos x cuadrada menos y cuadrada. Si propongo primero el orden de y de x, entonces yo tendría la integral de 0 a 1. Abro un corchete porque primero voy a resolver la integral interna. 2 menos x cuadrada menos y cuadrada respecto de y. Y luego al final una integral respecto de x. ¿Ok? Entonces tengo la integral de 0 a 1. Si nosotros integramos esta función de x y y respecto de y, quiere decir que todo aquello que no sea y es constante. Entonces la x se va a comportar como constante. Entonces la integral de 2 respecto de y, 2y. La integral de menos x cuadrada respecto de y, menos x cuadrada y. Recuerda que la integral de una constante por una, perdón, la integral de una constante respecto a y, pues sería la constante por la variable de integración, que en este caso es y. Menos la integral de y cuadrada respecto de y, pues un tercio y al cubo. Ok, esto lo vamos a evaluar de 0 a 1 y después a integrar respecto de x. Entonces escribo la integral de 0 a 1, teorema fundamental del cálculo parte 2, o parte 1, ¿verdad? Sí, parte 1, bueno, la parte que sea, ahorita se me está olvidando qué parte, es bajo el mismo teorema fundamental del cálculo, el límite superior menos el límite inferior. Entonces, si yo evalúo esto de aquí que integré en 1, entonces tendría 2 por 1 menos x cuadrada por 1 menos un tercio por 1.
Fíjate que ya no escribo el menos el límite inferior porque el límite inferior es cero. Entonces, al reemplazar cero en cada una de estas 10, todo va a ser cero y pues es el neutro aditivo, ¿no? Entonces, me da igual. Esto respecto de x, la integral de 0 a 1. Vamos a simplificar ahí operaciones. 2 por 1 es 2, menos x cuadrada, menos un tercio. Y esto respecto de x, la integral de 0 a 1. 2 enteros menos un tercio es como si me dijeras 6 tercios menos un tercio, 5 tercios, menos x cuadrada respecto de x. Y mira que ya me quedó una sola integral. Entonces tengo, bueno, ya vamos a integrar de una vez. La integral de 5 tercios respecto de x, 5 tercios de x, menos la integral de x cuadrada respecto de x, un tercio x al cubo. Evaluado de 0 a 1 y así el volumen va a ser, por el teorema fundamental del cálculo, 5 tercios 1 menos un tercio 1 al cubo, quedándome 5 tercios menos un tercio 4 tercios. Unidades cúbicas, porque estoy encontrando un volumen. Sin embargo, acuérdate que el teorema de Fubini te dijo, mira, por ejemplo, nosotros propusimos aquí el orden de integración de y de x, pero el teorema de Fubini me dice, pues el de dx de y con los mismos límites de integración va a ser equivalente. A ver, Fubini, vamos a ver si es cierto. Entonces eso sería la integral de 0 a 1 otra vez, de 2 menos x cuadrada menos y cuadrada, pero ahora de x, de y, invirtiendo el orden de integración. Entonces, si nosotros ya nos vamos aquí un poquito más rápido, nuevamente integro esto, integrando respecto de x. Todo lo que no sea x va a ser constante, en este caso la y cuadrada va a ser una constante, entonces esta integral me quedaría ahora respecto de x, 2x menos un tercio de x al cubo menos xy cuadrada, de 0 a 1 y al final integrado de respecto de y. La integral de 0 a 1 evalúo por teorema fundamental del cálculo, otra vez, ya lo voy a hacer un poquito más rápido porque bueno, esto ya lo estuvimos ahorita viendo. Simplificamos de 0 a 1. Lo mismo, 2 enteros menos un tercio, entonces sería 6 menos 1, 5 tercios, menos y cuadrado, respecto de y vuelvo a integrar esto, 5 tercios y menos un tercio y al cubo, teorema fundamental del cálculo otra vez, superior menos inferior, 5 tercios menos un tercio, 5 menos 1, 4 tercios, unidades cúbicas. Eso es lo que dice el teorema de Fubini. ¿Sale? El teorema de Fubini dice, siempre y cuando tu región de integración sea un rectángulo o un cuadrado, cualquier cuadrilátero o equivalente, puedes invertir el orden de integración sin ningún problema. Y eso es algo muy útil porque pese a que aquí se vio muy simple porque las integrales eran muy similares, hay ejemplos donde no, y hay ejemplos donde podemos usar esto incluso para encontrar integrales impropias muy sofisticadas. Después vamos a ver en algún video. Y bueno, este es el concepto de integral doble. Ya entendiste que te da el volumen bajo una superficie y dicha superficie definida en una sombra, en una región en el plano bidimensional. Y ya viste que las integrales dobles se evalúan comenzando haciendo la integral interna. El resultado de la integral interna lo evalúas, lo integras respecto a la variable que esté en la integral externa, ¿no? Es decir, si tú tienes la integral de AB y luego de C a D de una función f de y de x, bueno, primero hago esta integral interna respecto de y luego hago la integral externa respecto de x. ¿Sale? Se llaman integrales iteradas. Bueno, espero que hayas entendido, que te haya quedado claro cómo hicimos esto y por mi parte es todo. Cuídate.